Problemas todos los días. Por Radio Municipal Calafate. Hola. Hola, sí. Hola, Eduardo, muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Sergio. Muchas gracias por atendernos. Bueno. ¿Qué tal, Eduardo? Te voy a presentar, Eduardo, a ver. Profesor titular, consulto, Facultad de Derecho de la UBA. Convencional constituyente en el año 1994, defensor de derechos humanos desde su graduación, año 1962. ¿Falta algo o estamos completos? Falta mucho, pero sí me imaginaba. No vamos a pasar todo el programa hablando de bueno, los cargos. Está bien. Bueno, adelante. Bueno, Eduardo, antes que nada te quería pedir si podés hacer una pequeña reflexión de la justicia desde el comienzo de la democracia, desde el 83 hasta el día de hoy. Haciendo el recorrido, digo, en este periodo, el más largo de la democracia en la historia argentina, ¿cómo ves vos la justicia desde ese primer momento al momento de hoy? Bueno, se ha degradado enormemente. Reconozcamos que la justicia tuvo una matriz no muy afortunada, por cierto, que fue la Constitución de Filadelfia de 1787. Los llamados padres de la Constitución de Filadelfia, que publicaron varias noticias y ensayos y que después se colectaron en un libro llamado El Federalista, sostenían que el poder judicial tenía que ser un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para evitar los posibles desbordes demagógicos y populistas de los poderes políticos. Es decir, es una valla de preservación de la burguesía naciente, de tener un poder judicial que pudiera frenar cualquier desvío, como lo definieron ellos, demagógico o populista emanado de los poderes políticos. Bueno, esta institución, al igual que el colegio electoral, se inventaron para preservar el poder de la naciente nación estadounidense. En el caso de la Argentina, no solo se incorporó el colegio electoral, sino también se adoptó ese criterio de que la justicia estuviera ocupado por personas que fueran vitalicias en el cargo, siempre que no hubiere mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de la función. Y era una justicia aristocrática, pero yo diría con dos enormes ventajas respecto de la actual. La primera, que sabían derecho. La segunda, que eran patriotas en defensa de la argentinidad y de los pueblos de Latinoamérica. Casi nada. No es poco, ¿no? Digamos que es bastante. Es bastante. Recordemos que Argentina tuvo en el periodo iniciático 2 premios Nobel de la Paz. Esto califica de alguna manera el saber jurídico del pueblo argentino, sus estudiosos, los cuerpos normativos que han creado, como fue el Código Civil de Dalmacio Vélez Arfield. Pero, volviendo a la justicia, y para no hacerlo muy largo, en 1930, con el golpe de Estado de Uriburu, comete una tropelía mayor. Legitima el golpe de Estado a condición de que aquellos integrantes de la Corte Suprema prosiguieran en el cargo de ministros de la Corte Suprema. Y hicieron para esto una falsificación de la doctrina del funcionario de facto, que es una doctrina francesa que establece la prolongación por hechos de fuerza mayor de funcionarios nombrados con plazo fijo, determinado, de extender el mismo, porque supongamos una inundación ha impedido llevar adelante elecciones para renovar esos cargos, o porque han absorbido cargos de otros funcionarios que por fallecimiento o por cualquier otra circunstancia dejaron una vacancia en el cargo.
y fue cubierta por estos que ya venían cumpliendo funciones en los respectivos gobiernos. Esa es la doctrina de facto. A lo que nosotros conocemos como golpe de Estado militar, esas chilinadas clásicas que han asolado la historia institucional argentina, hay que denominarlos usurpación del poder político. Y tan usurpación es que esa toma violenta del poder se completa empleando y nombrándose a sí mismo con los nombres de los institutos de la Constitución. Es decir, se llama presidente de la Nación al quien no es presidente de la Nación. Se dice ley de la Nación a lo que no es ley de la Nación. En definitiva, buscan apropiarse de los institutos, los nombres de los institutos constitucionales, para generar una sensación de respeto y de obediencia de parte de los súbditos o de la ciudadanía, si así se los quiere llamar, ¿no? De modo que esto ha permeado en que el Poder Judicial en general nunca se tocó, no se tocó profundamente. Recién fue con la Revolución Argentina, 1966, que se desplazó a los ministros de la Corte Suprema para tener una corte adicta al nuevo poder, encabezado en este momento por Onganía, y que, según los ideólogos de ese golpe de Estado, me refiero a Raúl Puigdemont y el más conocido Mariano Grondona, habían llegado para quedarse, porque eran los nacidos para el mando. Y un recupero de la mitología platónica que señalaba que había nacidos para el mando, que eran los filósofos, las Fuerzas Armadas, la parte innoble del cuerpo eran los que trabajaban. Bueno, estas mitologías antropomórficas, lo mismo también cuando la trasvasaban a metales, los filósofos nuevamente el oro, los militares los metales duros, y los metales innobles eran los trabajadores. Bueno, esto que se revitaliza en los movimientos fascistoides llega, en nuestro caso, con la Revolución Argentina, que se programaba un gobierno para 100 años y que había que obedecerlo, porque, como decía Grondona, no solo vienen a dar lo mejor de sí mismos, sino que merecen nuestro respeto y obediencia. Bueno, más característico de esta, diría yo, involución cultural no se va a encontrar. Claro, fracasó tan estrepitosamente la llamada Revolución Argentina que cuando vino el golpe del proceso de reorganización nacional, la ideología jurídica se cuidó mucho de aplaudir y de señalar que habían llegado los nacidos para el mando, etcétera, etcétera. Bueno, el Poder Judicial fue, durante el llamado proceso de reorganización nacional, fue una administración de justicia, es decir, podía servir para divorciar cónyuges, cobrar hipoteca, declarar en quiebra o presentar en concurso empresas. Para eso eran bastante, diría, aptos. Lo que sí, y ese es el triste registro, nunca encontraron un desaparecido y nunca dispusieron una libertad para aquellos que estaban detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. La única libertad, si así se la puede llamar, que otorgaron, fue permitirle la salida del país a Jacobo Timerman, el director de La Opinión, por la presión internacional, pero con la pérdida de la ciudadanía argentina. Es decir, trastocaron lo que era la sentencia, que era una orden de libertad, y dispusieron de esta manera la liberación de Timerman. Bueno, lamentablemente, en vísperas de la llegada del Estado de Derecho, me estoy hablando de septiembre
octubre de 1983, la abogacía argentina se reunió en un congreso quizás de los más interesantes que pueda rescatar su historia, 10ª Conferencia Nacional de Abogados, que estableció por amplia mayoría alguna abstención. Primero, que ningún juez que hubiera ingresado a la función judicial jurando los instrumentos normativos del proceso de reorganización nacional podía permanecer bajo el Estado de Derecho. Y una recomendación general para que toda la normativa impuesta bajo la dictadura de este fatídico proceso de reorganización nacional, que era el Estado terrorista, que las normas fueran nulas a menos que fueran revalidadas por el Congreso de la Nación, que devendría de la compulsa electoral de octubre de 1983. Bueno, de esto, desgraciadamente, lo que hace a la justicia, no se cumplió prácticamente nada. Se cambió la Corte Suprema, sí, y la justicia federal, lo criminal y correccional, sí, y paremos de contar. El resto... No se tocó, digamos, los estratos inferiores, ¿no? No se tocó lo que venía después de la Corte Suprema. No, en ese, repito, cuando llegó Alfonsín cambia la integración de la Corte, nombra una Corte bastante respetable, por cierto, de muy buena, digamos, calidad jurídica, con nombres como Genaro Carrió, el doctor Caballero, penalista de nota de la provincia de Mendoza. En definitiva, más allá de que en general diría un tinte liberal conservador, pero de gran saber jurídico y con clara, digamos, conciencia de que debían tomar con pinzas cualquier acto jurídico fundado en las llamadas leyes, no lo eran bandos militares, del proceso de reorganización nacional. Bueno, lo lamentable es que mientras habíamos aconsejado el desconocimiento de la deuda externa contraída por Martínez de Oz y los que le siguieron sus aguas bajo el proceso de reorganización nacional, la deuda externa, después de 21 días que en el Banco Central y el Ministerio de Economía, en manos de dos economistas impecables, el doctor Pornoy y Hellblum, el ministro de Economía, no, Hellblum no, estoy equivocándome el nombre, bueno, no me acuerdo, pero muy buen y muy amigo de Alfonsín. El primer ministro de Economía de Alfonsín, no, perdón, Eduardo, estaba refiriendo al primer ministro de Economía de Alfonsín. ¿Cómo? Te referías al primer ministro de Economía de Alfonsín, Hellblum, que no es Hellblum, yo tampoco recuerdo el nombre en este momento. Bueno, estamos bien. Estamos bien, sí, estamos mal de memoria. Bueno, la cuestión es que ellos, cuando llega la directiva de Alfonsín de parar con la revisión de la Bernardo Greenspan. Bernardo Greenspan, correcto, 10 puntos. Gracias. No, Google tiene 10 puntos. La licuadora. Escúchame, Alfonsín da la directiva de reconocer la deuda contraída, cerca de 40.000 millones de dólares, por el gobierno de Martínez de Oz y quienes le siguieron, ¿no? Bueno, eso fue drástico para la economía argentina. El gobierno de Alfonsín tiene que abandonar la función por lo que podríamos llamar el golpe de mercado de las 8 hermanas, que eran el nombre que portaban a las cámaras empresariales, y llega Menem anticipándose en 6 meses a la toma del poder, y con Menem el sistema liberal en plenitud, la entrega de las empresas del Estado Nacional pasan al sector privado, con Dromi encabezando ese proceso privatizador,
Bueno, eso le permitió tener fondos para pagar. Él dijo que iba a revisar, no revisó nada. Siguieron pagando la deuda externa y el Poder Judicial nunca miró hasta hoy día si esta deuda había sido contraída por las autoridades fijadas por la Constitución Nacional, ¿no? Y debo decir, lamentablemente, que aún hoy siguen validando actos de contratación de deuda externa que no son tomados por la autoridad que designa la Constitución, que debiera ser el Congreso de la Nación, potestad que se le revalidó en el año 94, la reforma constitucional, y que también queda en cabeza del Poder Legislativo el proceder al arreglo de la deuda pública interna y externa. Bueno, estos dos incisos de la Constitución, que repito, fueron revalidados tras arduo debate y que se ganó por amplia mayoría, bueno, todos los gobiernos lo desconocieron olímpicamente y han seguido aplicando para la toma de deuda una ley que fue abrogada porque perdió vigencia temporal, que es la Ley de Administración Financiera, que faculta al Poder Ejecutivo a contraer esos empréstitos. Y bueno, así hemos llegado a esta cifra fabulosa que hay hoy día, que según se registra, supera los 450.000 millones de dólares, que es impagable y cuyos tramos más dolorosos y más sojuzgadores son la deuda contraída por Macri con el Fondo Monetario Internacional y la ahora gestionada por el gobierno de Javier Milei, que además nunca fue enviada al Congreso, como lo marca nuevamente la Constitución, para que fuera aprobado o desechado los tratados realizados con ese organismo financiero internacional. Bueno, la justicia parece ciega a todo esto. Hemos hecho denuncias desde que se inició la gestión Macri, la continuamos bajo el gobierno de Alberto Fernández, denunciamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero la justicia nunca dijo nada. Tienen miedo, no saben si se están metiendo en camisa de 11 varas, si revisan la legitimidad de esta deuda externa. En definitiva, estamos endeudados más allá del último pelo del hombre más alto, claro, de la Argentina. Y incluso se podría decir que es una justicia que termina siendo corporativa también, ¿no? A los gobiernos de turno. Ninguna duda que responden. Debe decirse que el que perjudicó más al Poder Judicial fue el gobierno de Macri, que nombró jueces a mansalva, puso a dedo lo que quería poner para los cargos más estratégicos para asegurar la impunidad del elenco mafioso que encabezó y que sigue operando, por cierto. Si no, veamos el tema del correo argentino. Claro. Bueno, todo lo que enloda la historia. Causas que quedan archivadas día tras día, ¿no? O sea, que pasan años y nunca se Después resuelve. Porque un elenco de activistas puso excremento en la vereda de Espert, los procesan como si fueran. Mira, justamente te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Las formas de administrar la justicia que tenemos ahí actualmente. Una consulta antes que nos pasemos a otro tema. Sí. Y creo que va más allá de la política, es el poder económico el que está manejando todo, ¿o no? Por supuesto, sí. Cuando la doctrina de seguridad nacional cayó en desprestigio en todo el continente suramericano, como lo dice el general que inventó, porque es un general, general abogado, pero general, de la Academia West Point, general Dunlop, que creó esta doctrina de lawfare o persecución, guerra judicial. Su razonamiento es muy transparente. Dijo, no, el secuestro de personas, la reclusión en centros clandestinos, la tortura, la desaparición masiva, todo esto tiene muy mala prensa internacional. Hay que destruir al enemigo con empleo del arma jurídica. Es decir,
relatos ficcionales fundados en lo que interesa persecutoriamente al poder económico, y los jueces, como brazo armado, digamos, de estas políticas, llevando adelante causas inverosímiles. Yo te pongo las tres más espantosas, digamos, en este paradigma invertido del lawfare, que son la causa de los cuadernos quemados y resucitados, cosa que sería una especie de vodevil jurídico, pero que todavía sigue andando y pesando los embargos y las dificultades de aquellos que fueron procesados, etcétera. La causa del memorándum de entendimiento con Irán, que se cumplieron todas las formalidades para la adopción. Ahí sí el tratado se sometió a la aprobación del Congreso en la Argentina, fue aprobado, y después llegó el gobierno de Milei y lo hizo declarar inconstitucional. Y para hacerlo más ridículo el tema, el Parlamento iraní no le gustó lo que firmó su canciller, le reprocharon en todos los idiomas el haber firmado ese acuerdo de entendimiento y rechazaron. O sea, ese entendimiento no fue tan entendido, no se entendieron No, tan bien, ¿no? no llegó a ser acto jurídico, porque ese acto jurídico tenía, y lo decía expresamente su texto, tenía que lograr la aprobación de los dos parlamentos, el iraní y el argentino. Bueno, el argentino lo logró, pero se lo anuló la justicia. Y el parlamento iraní lo rechazó. De manera que era la nada jurídica. Claro, no había absolutamente nada. Por la nada jurídica están intentando armar una causa. Sí, y siguen dando la causa. O sea, la cerró un buen tribunal que dijo acá no hay delito, ni pudo haber delito. Esto es ficcional, es una causa ficcional. Así se llevaron puesto al pobre de Timerman también, ¿no? Pobre. No, es una de las cosas más terribles, de que no lo dejaron salir. Una crueldad terrible. Nadie puede decir que hubiera vivido más. Cuando le prohibieron ir a Estados Unidos. Le prohibieron a Estados Unidos para hacer un tratamiento. Para atenderse a hacer un tratamiento de cáncer. Bueno, esto es una especie de mácula ilevantable. Pero bueno, la Cámara de Casación Federal ordenó reabrir la causa y seguir investigando el hecho inexistente. Bueno, imbecilismo mayor no se puede pedir. Y después viene la causa más persecutoria, más absurda. Justamente también, que te quería preguntar, seguramente vas a decir vialidad, ¿no? Sí. Bueno, la causa de vialidad se inicia bajo el gobierno Macri, con Iguacel como director nacional de vialidad, y inventan con una auditoría o informe pericial que después se determinó que era falso en sus guarismos y en lo que sostenía, acusando de que había desvío de fondos en perjuicio del erario público, y iniciaron la causa en Capital Federal. Le tocó al juez Ercolini, el juez se lo manda al fiscal para que dictamine sobre su competencia, porque lo que estaba cuestionado no era la obra vial de todo el territorio argentino, sino específicamente el de la provincia de Santa Cruz. La de nuestra provincia, justamente. Entonces, cumpliendo un principio que es de orden público procesal, la competencia territorial, se manda la causa a Santa Cruz. En Santa Cruz transita todo el espigón jurisdiccional, colectando sobreseimientos por inexistencia de delito. Pero llega a la Casación Federal, que actúa en consonancia, según se dice, con ministros de la Corte y por supuesto con el gobierno macrista, y dijeron que no se había acompañado otro informe que tenía vialidad y que había que reabrir la causa, quebrantando así el principio universal, la inviabilidad de la doble persecución penal que está en nuestro código de procedimiento en materia penal. Claro, pues, disculpa, Eduardo, siempre uno escucha que se atravesaron todas las instancias, entonces no hay dudas de la culpabilidad. Se utiliza mucho esa terminología entre el periodismo, ¿no? Uno que no se ha besado en la justicia quizás... Pero vamos a ver
¿qué es lo más? Esto es lo más, digamos, lesivo desde el punto de vista del humanismo penal, porque tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recogen este principio de la inviabilidad de la doble persecución penal, bien que lo dicen en latín ne bis in idem o non bis in idem. Bueno, reabren la causa, ¿y a quién se la manda? Al juez que se había declarado incompetente, a Ercolini. Ujú. Y ahí empieza esta historia, pero todavía tiene un episodio más grotesco, y es que se cita a prestar declaración a los 4 jefes de gabinete de ministros que tuvo Cristina en sus 2 mandatos, los cuales van y dicen, sí, yo firmé la orden de pago, porque desde la reforma constitucional del año 94, el jefe de la administración general del país es el jefe de gabinete de ministros. Es decir, el presidente o la presidente no tocan botón en materia de autorizar el pago de los certificados de obra. Y ellos vinieron como testigos y se fueron a su casa tranquilamente sin que nadie les reprochara o dijera que había inejecución de obra o sobreprecios o lo que fuere. Es decir, no había ningún perjuicio y además eso ya estaba acreditado por nuevas pericias. Pero ahí es que, sin embargo, la mantienen imputada y procesada y finalmente condenada a la expresidente. Y esto, lo más tremendo es que cuando la corte que tuvo 50 días del expediente, de los cuales 30 los insumió el dictamen del Procurador General de la Nación, que era pésimo también. El que está es interino y dura más que cualquier otro procurador permanente. Bueno, la Corte en pocos días, y respondiendo a una presión mediática arquetípica del lawfare, es decir, el poder económico manda, los periodistas toman el micrófono y dicen, pronto, una sentencia y dura, condena, Y aparte que el periodismo... No salió, pero el fallo sí. Ese periodismo del que vos hablas, hay parte de ese periodismo que ya daba como que era culpable, o sea que... Por supuesto, la condena estaba como escrita anteriormente, como se decía. De antemano. Y dice un argumento de la sentencia que firmaron, porque debo aclarar que los 3 que están, ninguno es penalista, pero tampoco tiene sentido común, claro, ¿no? Porque dicen, no se puede aplicar el non bis in idem, porque en el primer tramo de esta causa penal, Cristina no fue llamada a declarar. Y claro, la respuesta tendría que decir, bobo, fíjate que el artículo 100, inciso primero de la Constitución, le atribuye la Administración General del país al jefe de gabinete. ¿Cómo lo van a llamar a declarar si no toma intervención alguna? Eduardo Casal era el que usted decía, ¿no? Casal, el procurador interino. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, pero esto está en el fallo que firmaron estos 3. Y no tuvieron siquiera la delicadeza, inteligencia y honestidad intelectual de sortear 2 conjueces, porque la norma que regula la actividad del Poder Judicial de la Nación, cuando hay vacancias en cualquier juzgado y particularmente en los ministros de la Corte Suprema, autoriza que se sortee entre todos los presidentes de cámaras federales del país los que van a o tendrán que cubrir la vacancia. Bueno, eso hubiera oxigenado en buena medida la Corte Suprema. No lo hicieron. Pero ya no les importan ni las formas, me parece. No les importa nada. Y total cosa ante la idea de la impunidad, y realmente la están disfrutando la impunidad, porque ya a esta altura tendrían que tener un juicio político en que hubieran sido llamados a responder por estos, digamos, absurdos jurídicos que indudablemente ha perpetrado la sentencia que dictaron el 10 de junio. Bueno, ahí está Cristina con
una condena de 6 6 años de prisión, la inhabilitación a perpetuidad, ocupar cargo, función pública, un embargo multimillonario que por ahora le quita buena parte de la pensión que ella tiene como expresidente de la nación. Bueno, Claro. son muertos civiles. Esto es lo que se buscaba con la doctrina del lawfare. Y lamentablemente bajo el gobierno de Alberto Fernández, a pesar de que varios de nosotros lo dijimos, decreta el indulto, que no borra la condena pero sí la pena, decreta el indulto y que la parte, es decir, la defensa de Cristina, pueda pedir, en base a los fundamentos del indulto, la nulidad de la cosa juzgada, formal, irrita y persecutoria. Bueno, no lo hizo, porque decía, con razones históricas que comparto, de que el indulto es una facultad de los monarcas. Bueno, pero en este caso, habiendo lo que había en el Poder Judicial, bien podía haberse recurrido a esto y complementarlo con un instituto que ya tiene estatus en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la práctica del Poder Judicial, la revisión de cosas juzgadas, formales y irritadas. Bueno, es más, el gobierno de Alberto Fernández despreció y descalificó un tribunal ético que se iba a realizar previo a la pandemia, claro, previo a la pandemia en el Reino de España, propiciado por dos entidades, dos organismos no gubernamentales con estatus jurídico ante las Naciones Unidas, que iba a juzgar, repito, para hacer un acto de denuncia, porque por supuesto la condena del Tribunal Ético es una condena moral, no es una condena privativa de libertad o embargarle fondos, nada de eso. Aclaro que él estaba designado, peor aún, estaba propuesto como presidente de ese tribunal, porque había dado la idea, cuando era el tema de cómo lo sacábamos a Lula de la situación que estaba atravesando en Brasil, perseguido por Moro y condenado por las instancias superiores del espigón jurisdiccional brasileño. En una reunión que tuve con los miembros del Instituto Lawfare y los miembros de Common Action Forum, propuse esta idea de un tribunal ético que iba a tener su escenario en Madrid, y cuando él se enteró, Alberto Fernández dijo dos cosas. Primero, Barcelona no es funcionario de este gobierno, lo cual es cierto y me honro de ello. Y segundo, yo estoy totalmente en desacuerdo. En la Argentina no hay lawfare, no hay persecución judicial. Bueno, para mí, siempre que se instaló esto a partir del gobierno Macri, esa persecución era visible para un patronato de invidentes, pero bueno, dio la desgracia que... Incluso, disculpa Alberto, yo hago un apartado un poco más político, ¿no? La decisión de nombrarlo a Alberto, yo creo que también tuvo que ver con una cuestión de nombrar a alguien justamente que no fuese del riñón más kirchnerista. En el momento que Alberto fue nombrado, porque si otro candidato creo que habría sido acosado muchísimo más de lo que puede haber pasado con Alberto. Alberto se le criticaba solamente incluso haberla acusado a Cristina en su momento también, ¿no? Sí, conozco la historia. Fue una jugada maestra desde el punto de vista de la política para derrotar a Macri, claro. De eso tengo la plena convicción y lo rescato, pero el personaje obviamente el resultado fue nefasto, fue penoso. Lo único que yo puedo recuperar de aquella gestión es el tratamiento de la pandemia, donde estuvo asistido por un elenco de científicos, de médicos especialistas en epidemiología, infectología, que posibilitó lo que se logró, pese al número alto de muertes que se produjeron, pero hubiera sido mucho más si se hubiera tenido la misma actitud que tuvo, con Macri. Por ejemplo. Con Macri hubiese sido un desastre. Sí, con Macri, pero Bolsonaro, que miles de tumbas, por la falta de medicamentos, vacunas, y él hablando que era una gripeciña,
Bueno, La Sí, negación, sí, ¿no? sí. De la pandemia también de Bolsonaro. sí, se burlaba de la pandemia, bueno. Y se burlaban también en nuestras plazas, Bullrich, también Con las Milei, marchas. con las marchas, decían que esto era absurdo, Macri diciendo que se enfermen o se contagien los que se tengan que enfermar o contagiar y que se mueran los que se tienen que morir para lograr la inmunidad del rebaño. Bueno, claro, él ya se había ido a Estados Unidos, se había metido la vacuna, Claro. pero mientras tanto, aquí, no, por favor, no cierren comercio, no cierren industria, no paralicen nada. Bueno, en fin, todo esto, como vemos, el Poder Judicial nunca ha destacado, salvo ese breve estadio inicial de la gestión de Raúl De Alfonsín. Raúl Alfonsín. No, Y ahora, nada. Con el juicio de las juntas también, ¿no? Que habría que mencionarlo. Sí, que no es no hay que ser un panegirista. Ajá. Tengamos en cuenta que la cifra más que prudente de 30.000 víctimas de desaparición forzada o muerte, un documento de la Junta decía que eran 45.000. Pero lo hacía de una manera elíptica. Había 30.000 guerrilleros y 15.000 simpatizantes. Bueno, había que sumar nomás. Nos comimos Claro. 45.000 personas. Bueno, dentro Bueno. de esta discusión que siempre se plantea, ¿no? Incluso alguna funcionaria de este gobierno como Villarruel que niegan absolutamente. Sí. La cifra que se usa mucho, vos no sé si lo sabés, eso es una cifra que le dio Videla a Reato, el periodista Reato, en un libro que escribió Reato, Seferino Reto. Seferino Reato, que le hizo un reportaje a Videla y transcribió textualmente todo lo que dijo a Videla. Y Reato en muchos programas empezó a alentar esa cifra, ¿no? De 8.000 desaparecidos. Y se Sí, fue cuenta- instalando, ¿no? Al estilo gebeliano se fue instalando. En la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos registraron casi 9.000 casos. Y en el juicio que llevó adelante Baltasar Garzón en España, la cantidad que se presentó eran 15.000 personas, ¿no? Bueno, pero repito, en la Argentina, ¿qué se hizo? Se tomó de lo que había colectado la CONADE La CONADE, sí. 711 casos Ujú. y se fueron desestimando todos aquellos que no tenían pruebas suficientes. Es decir, el gobierno o el proceso no es que salió a buscar y a determinar, se valió de lo que habían colectado el movimiento de derechos humanos, los familiares, los cuerpos jurídicos de las entidades de derechos humanos, y en definitiva condenan por 70 casos, ¿no? Lo Claro, cual, se recibió a la gente que ya tenía... sí, que ya estaba recontraprobado claro. el tema, ¿no? Bueno, igual más allá de las cifras, es una aberración las cosas que se hicieron. Y con el poder del Estado, ¿no? bueno, lo que se hizo es tremendo y yo creo que la gran batalla cultural del movimiento de derechos humanos culmina con esa expresión que, bueno, es la conciencia jurídica del pueblo, nunca más, nunca más. claro. Sí. Y cuando aprobamos en la- memoria, verdad y justicia, ¿no? Correcto. Y cuando se aprobó en la Convención Constituyente la cláusula de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional para prevenir y castigar cualquier posible episodio posterior de golpe de Estado, etcétera, se dijo que esa cláusula era la expresión normativa e institucional del nunca más. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo, nos diste mucho más de lo que esperábamos. ¿Le puedo hacer muchísimo una más. última pregunta? No, yo le quiero hacer dos preguntas muy cortitas y concretas. Bueno, Una es, Bueno, venga las últimas, a ver. dale, hace poquito salió una publicación de una chica llamada Celi Julio, una cantante, que murió de cáncer. Y murió por la falta de remedios que el Estado no le proveyó. Le dejaron de entregar los remedios, esta chica no pudo seguir haciendo el tratamiento y murió. Incluso ella había iniciado una causa a raíz de esto. ¿Esos son crímenes de lesa humanidad? ¿Eso es un crimen de lesa humanidad? Bueno, muy buena pregunta porque hemos calificado lo que hace a la gestión actual del gobierno
de Milei, que ha provocado lo que la doctrina internacional llama el genocidio silencioso del hambre y de las condiciones indignas de vida, ¿no? Es decir, la humanidad mata cada bienio más personas que el conjunto de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Segunda Guerra Mundial fueron cerca de 60 millones de personas. Son más los que mueren, repito, cada bienio, por carecer de alimentos, de agua potable, de medicamentos, de vivienda, etcétera. Y este gobierno ha destruido toda la solidaridad social que se materializaba a través del alimento, la vivienda, la provisión de medicamentos a las poblaciones más vulnerables, es decir, los adultos, los niños menores, etcétera, y ha provocado muertes como esta que ustedes están indicando, que en el menor, llamémosle, reproche penal sería abandono de personas, y en el que nosotros hemos empleado en pedido de juicio político y ahora más recientemente en una causa penal promovida por la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, lo llamamos el genocidio silencioso del hambre, ¿no? De modo que efectivamente considero que eso es, pero debo decir con gran dolor que el pedido de juicio político, como todo lo que se han presentado, todavía no ha tenido ningún andamiento ni reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y la denuncia penal, querella, perdón, penal que promovimos, fue desestimada por el fiscal, no la tomó, considera que no hay delito ninguno, ni genocidio, ni abandono de personas, nada. Son muertes naturales, claro que son naturales. No murieron en un campo de batalla, murieron privados de alimentos, privados de techo, privados de medicación, etcétera. Esto es lo que provocó y sigue provocando las muertes. Y ahora tenemos un nuevo factor más, que es la inseguridad vial. Como no se pone un peso en la obra pública, las rutas se han convertido en trampas mortales para aquellos que las transitan, y que por supuesto es la forma más genérica que tiene el pueblo argentino de trasladarse de un punto a otro del país, claro, ya sea por vía automotor o por vía de transporte público automotor también, ¿no? Bueno, esta es la situación en cuanto a que para mí la mejor fórmula es esta de genocidio silencioso del hambre. Del hambre, exactamente. Eduardo, ¿hay alguna manera de revertir lo que está pasando con la justicia ahora? ¿Que los ciudadanos comunes podamos hacer algo? Bueno, yo creo que hay dos recetas únicas para todos estos males. Una es la movilización popular. Debo hacerle saber a la audiencia que el último párrafo de ese artículo 36 de deber de obediencia a la supremacía constitucional le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir estos actos de violencia institucional. Es decir, que cuando ganan la calle, no solamente es la protesta o la petición o el manifestarse, es ejercer el derecho reconocido en nuestra Constitución Nacional de resistir actos de violencia institucional, como es la condición que atraviesan jubilados, pensionados, discapacitados y todos aquellos que son víctimas de exclusión y marginación social forzada, porque no pueden insertarse en el aparato productivo. Bueno, esta es la visión que tengo del tema, ¿no? Gracias por esclarecerlo. Muchísimas gracias, Eduardo, la verdad, un lujo. Muchísimo más de lo que podíamos pedir. Te agradezco mucho. Una pregunta cortita sobre la causa YPF, que quizás para contestarla necesites mucho más tiempo, pero... Sí, la conozco bien porque durante 4 años, entre el 2011 y el 2016, segundo gobierno de Cristina, a invitación de la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el abogado jefe
del Estado, fui nombrado consultor jurídico externo y metiéndome en todos los temas de los contratos internacionales, el de Aerolíneas Argentinas, también conocí del de YPF, y el gran, enorme error es haber permitido que se diera trámite a una, estoy hablando ya específicamente de YPF, se diera trámite a un reclamo basado en el estatuto interno de YPF previo a la llegada o al recupero por expropiación del 51% de las acciones de YPF por acto de derecho internacional público, como es la expropiación por razones de utilidad pública. Bueno, esas expropiaciones están obligadamente sometidas a ley y jurisdicción argentina. Ahora bien, porque estaba en el estatuto de YPF, la Procuración del Tesoro que nos siguió, a esta que yo asesoraba, aceptó la jurisdicción. Es decir, fue a decir que no le correspondía, pero la forma correcta de decir que no le correspondía es excitar la jurisdicción en sede nacional, en la Argentina, para que se aplique una ley de orden público como fue la expropiación de las acciones, y someterla por lo tanto a esa ley expropiatoria y a la jurisdicción nacional. No, fuimos a litigar en el que era el tribunal de Tomás Griesa, que bueno, peor de lo que uno puede imaginar o relatar, y la que le siguió ahora, Loretta Presca, no es mucho mejor. Bueno, de manera que si algún consejo pudiera dar y ser escuchado, sería promover en sede nacional la nulidad de las sentencias dictadas por Presca, violando los principios internacionales de ley y jurisdicción aplicable, para frenar y dejar cauterizada cualquier hipótesis absurda de embargo de esas acciones o de ejecución forzada de su sentencia. Bueno, en lugar de eso han ido a apelar a la Cámara, que puede ser que es remoto, pero supongamos que le dieran la razón. Igual le va a devolver la causa a la jueza Presca para que prosiga el trámite de ejecución, porque la apelación es en este incidente de secuestro o embargo de acciones de YPF, no sobre el fondo de la cuestión. De modo que es una cosa tan elemental para la teoría del derecho que llama la atención que, llama la atención, no, dijémoslo que... Sí, le iba a decir eso. El estudio jurídico que está a cargo ahora de la Procuración del Tesoro es un estudio que ha funcionado como asesores y testigos expertos, como se los llama, en los procesos arbitrales internacionales contra la nación argentina, ¿no? Así que le dieron al zorro el cuidado del gallinero. Claro, no hay mucho misterio en esto. Obviamente lo único que hacen son contratos con estudios estadounidenses que cobran $1.800 la hora de cada uno de sus integrantes abocado al tema. Bueno, es un negocio espurio, diría, pero ninguno se le ocurre, no sé qué les pasa por la cabeza, pero a ninguno se le ocurre que la pelea hay que darla acá y plantear la nulidad del fallo de esta Presca, y de esa manera custodiar nuestra soberanía sobre el acto expropiatorio, ¿no? Exactamente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Nuevamente te agradezco. Nos pareció muy instructivo. Aprendemos un montón de todo lo que escuchamos. Y si en algún momento se nos ocurre otra, sí, han quedado preguntas en el tintero, muchas preguntas. Bueno, no me amenacen, pero sí, pueden llamar. En algún otro momento, si podemos, más adelante te dejamos descansar un par de meses. Sí. Más adelante, vamos a estudiar un poco. Si es posible, estudiaremos un poco para hacerte algunas preguntas diferentes. Te agradezco muchísimo, Eduardo, gracias. Buenas noches. Problemas todos los días. Bueno, muy un bien. programa difícil de encasillar.